presencia, Cristo Santo, escuchando tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos esta reunión, que sea tu Santo Espíritu quien la dirija, Señor Jesús. Ministra nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, la que tú quieres que nosotros escuchemos, Señor Jesús. Bendice, Señor, a nuestras hermanas que están presentes, Señor, y aquellos que no se han podido hacer presentes, Señor, tú conoces los motivos, Señor. Te pido, Señor, una bendición especial también para ellos y que sean tocados, Señor Jesús. Y declaramos, Señor, que hay ensanchamiento en estas células, Señor. Úsanos a nosotros, Señor, para poder llevar palabra de bendición, Señor, y recuperar almas que están perdidas, Señor Jesús. Declaramos ensanchamiento, Señor Jesús. Y ahora mismo toma el control de esta reunión, porque dice tu palabra que donde hay dos o más de dos reunidos en tu nombre, tú ahí estás. Y declaramos que tú estás aquí con nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús ponemos en tus manos esta reunión, Señor, para que tú la dirijas. Amén. Hermanos, más bien les bendiga. El tema de hoy son 3 palabras que son muy importantes y tienen una función muy, muy importante en cuanto a lo que es la salvación. El tema es la propiciación, la redención y la reconciliación. Yo creo que hemos escuchado estas palabras cuando hablamos de salvación. Yo creo que todos aquí hemos escuchado esas palabras, ¿verdad? No son desconocidas. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas, cuál es la función y por qué se necesita llegar a estas tres etapas, por decirlo así, de lo que es la salvación. Vamos a hablar de la primera, que es la propiciación. Cuando hablamos de propiciación, estamos hablando de la acción agradable, ¿verdad?, que se hace a Dios, con la que se pretende mover a Dios a un acto de misericordia. ¿Por qué digo se pretende mover a Dios? Porque sabemos que Dios en su soberanía, Él puede hacer lo que Él le plazca. Ahora, si nosotros con lo que es la propiciación lo movemos a misericordia, Él va a tener misericordia con nosotros. De lo contrario, creo que estaríamos siempre perdiendo lo que es la salvación. En la antigüedad les quiero hablar un poquito acerca de lo que es la propiciación. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, la propiciación era sacrificar un animalito, derramar su sangre en el altar. Y si Dios aceptaba ese sacrificio de sangre, se consumía esa sangre. Eso quería decir que Dios aceptaba ese sacrificio, ¿verdad?, para cubrir los pecados del pueblo. Imagínense, por un año nada más. Entonces, cuando el pueblo sacrificaba el animal, Dios era propicio. ¿Qué es propicio? Era movido a lo que es la misericordia, a tener misericordia del pueblo. Ya Dios no podía mirar el pecado del pueblo, sino la sangre de ese animalito. Por eso el animalito tenía que ser puro, sin ningún defecto, y tenía que ser el primero de la hembra, cuando la hembra da luz. Entonces, ¿por qué se necesita la propiciación en nuestras vidas? Dijimos que es un acto que mueve a Dios a misericordia. Entonces necesitamos nosotros eso por 2 razones. La primera es por la santidad de Dios. ¿Cómo por la santidad de Dios? Porque Dios es santo y no tolera el pecado. Él no puede ver el pecado. Entonces, ¿qué dijimos que hacía la propiciación en el Antiguo Testamento? Cubría el pecado del pueblo. Y con eso el pueblo estaba perdonado por un año más de vida. Ahora, eso se llegó a hacer como algo, como les dijera, ya tradicional, ¿verdad? Que ellos lo hacían y ellos, como ya sabían que Dios los había perdonado, seguían haciendo lo malo. Ahora es diferente. Ahora la propiciación para Dios fue Jesucristo.
una sola vez, no más. Pero para llegar a ese punto necesitamos creer en Él. Porque cuando nosotros creemos en Jesucristo, entonces la sangre preciosa de Jesucristo cubre nuestros pecados. Ya no es la sangre del animalito que sacrificaba, porque Jesucristo fue el último acto de sacrificio propicio a Dios. ¿Qué digo propicio? O sea, que movió a Dios a tener misericordia con nosotros. Ok, entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 3, verso 25. Vamos a leer en la versión Reina Valera y lo vamos a leer también en la versión latinoamericana. Mira, ya tengo una. Quiero que lo leamos. Romanos capítulo 3, verso 25. Y vamos siguiendo vamos siguiendo el hilo del tema, ¿verdad? Sí, okay. Lo leemos, lo vamos a leer en la versión Reina Valera primero y luego lo voy a leer yo en otra versión. ¿Cuánto dijiste? Romanos capítulo 3, verso 25. ¿Qué dice? Leámoslo. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Ok. Fíjense lo que dice. En esta versión se entiende, pero en esta otra versión lo vamos a entender más a cabalidad. Fíjense lo que dice en la versión latinoamericana. Dice, a quien Dios exhibió, dice, fíjense, exhibió públicamente para propiciación. ¿A quién exhibió públicamente? A Jesús, o sea, el Cordero, por eso se le llama el Cordero inmolado, porque Él fue quien exhibió públicamente ser propicio a Dios para con nosotros. Entonces, dice, como propiciación por su sangre, dice, a través de la fe. Entonces, para que esa sangre caiga sobre nosotros y cubra nuestros pecados, ¿qué se necesita? Fe, exactamente. Como demostración de justicia, dice. Porque si no hubiera propiciación, Dios hace justicia sobre nosotros. ¿Y cuál es la justicia que merecemos nosotros? No creo que ni podemos mencionarla. Pero bueno, dice, porque en su tolerancia, fíjense, Dios es tolerante con nosotros. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces, la propiciación es eso, hermano. Lo que cubre el pecado del ser humano ante los ojos de Dios. Ya que Dios no puede mirar el pecado porque se enciende en ira, porque Él es santo. Su misma palabra lo dice. Dios no tolera el pecado. Sí lo puede ver, pero no lo acepta. Entonces, por esa razón se necesita creer en la sangre de Cristo, que es la que cubre ese pecado. ¿Ok? El segundo punto es por el pecado del hombre, lo que les explicaba, Romanos, ahí mismo en Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Qué dice? Este lo leímos en la lección pasada. Sí, lo leímos en la lección pasada. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 1? ¿Lo tenemos todos? Veámoslo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la fe es lo que mueve al Espíritu. Cuando nosotros le creemos estamos bajo la cobertura de Cristo, entonces el Espíritu se mueve y no tenemos ninguna condenación. Fíjense, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Imagínense. Entonces, creemos en Cristo, la sangre de Él nos cubre. Y no solo de pecado, nos cubre de muchas otras cosas. Ahora vamos a ver cuál es el alcance. Si vamos siguiendo bien el hilo. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es el alcance de la propiciación?
Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Fíjense que la propiciación tiene un alcance tremendo, porque no es solo para una persona. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2? Todavía no lo tiene, ¿verdad, hermano? Búsquelo, búsquelo. Ok. Dijimos que, ¿por qué es necesaria la propiciación? Les decía. La propiciación es necesaria para aplacar la ira de Dios, o sea, por su santidad, ¿verdad? Porque de lo contrario, Él se encendería en ira contra nosotros. La segunda parte es por el pecado del hombre. Dijimos de que como el hombre es pecador, su sangre cubre y entonces Dios no mira los pecados. Claro, tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que si creemos y seguimos pecando y no nos arrepentimos, también eso. Y ahí lo dice, Y no anda conforme a la carne, exactamente. Gracias. Entonces, ¿qué dice? ¿Lo tiene, hermano? Primera de Juan, hermana, capítulo 2, verso 2. ¿Qué dice? Sí. Primera de Juan 2:2. ¿Qué dice? Leámoslo todos. Y Él es La propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense, entonces, el alcance que tiene la propiciación, o sea, Dios derramó su sangre para que fuéramos propicios ante Dios, todo el mundo. Pero no todos reciben este regalo. Solamente lo reciben los que creen en Jesucristo. Al creer en Jesucristo, nosotros estamos agarrando esa cobertura, ¿verdad? Ahora bien, quedó claro lo que es la propiciación y por qué necesitamos nosotros ser propicios y cuál es la herramienta que se necesita para nosotros agarrar esa bendición de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la herramienta que debemos de utilizar para ser propicios ante Dios? La fe. Creer en Jesucristo. Muy bien. Ahora bien, el segundo punto, la redención. Cuando hablamos de redención, estamos hablando que es la acción y la consecuencia de salvar, de rescatar, de dar por terminado un castigo, o sea, de liberar por medio de un pago a otra persona. Fíjense. Entonces, cuando hablamos de redención, estamos hablando de pagar a otra persona por el rescate de otra. ¿Quién pagó el precio por nuestro rescate? A Dios, su Hijo Cristo, ¿verdad? No se la pagó al diablo, no vayamos a confundirnos, se la pagó a su mismo Padre. ¿Para qué? Para que Él ya viene a hacer casi lo mismo, para que Él no nos pudiera dar el castigo que merecíamos. Recuérdense que el pecado, ¿a qué incita a Dios? A ira, correcto. Entonces, esa ira de Dios solo puede ser aplacada, o sea, quitada cuando Él mira la sangre de su Hijo sobre nosotros. ¿Sí vamos bien? Perfecto. En 1 Corintios capítulo 15, verso 3, quiero que leamos algo con respecto a lo que es la redención. Lo que les estaba explicando. Que Cristo fue quien pagó a Dios por nuestra redención. Les decía 1 Corintios capítulo 15, verso 3.
Capítulo 15, verso 3. ¿Qué dice? Primeramente, pues he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Exactamente. Entonces, ¿quién pagó el precio por ser redimidos con Dios? Fue Cristo Jesús. ¿Y se lo pagó a quién? Al Padre. No nos vamos a poner. Una vez yo vi un mensaje en Facebook que estaba el diablo y Jesús haciendo una fuerza de mano. Y dice que él le pagó a este para. No le ha pagado nada al diablo, es más, se lo pagó a su padre. ¿Para qué? Para confirmar el destino que ya tiene Satanás. ¿Sí? Ok, estamos claros con eso. En Efesios capítulo 1, verso 7, también nos dice que el redentor de nuestras vidas, o sea, quien pagó por nosotros el precio para que no recibiéramos el castigo, para ser liberados de todo pecado, para ser salvos, fue Jesucristo. Efesios capítulo 1, verso 7. El que lo haya primero le da lectura. Tenemos redención por su sangre, el Amén. perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Entonces, Cristo es nuestro redentor, el que pagó a Dios. No hay otro. Entonces, eso le da a él, lo califica a él para ser ¿quién? El intercesor ante Dios por nosotros. ¿Verdad? No tenemos ningún otro intercesor más que Jesucristo, el Rey. Ujú. ¿Y qué se necesita para ser redentor? Fíjense, porque también para ser un redentor no podría haber sido cualquier persona. Tenía que ser alguien que cumpliera con 3 puntos muy importantes. ¿Cuál fue el primero? El primero fue hacerlo voluntariamente. O sea, para ser calificado, para ser redentor, necesitamos hacerlo nosotros voluntariamente, sin que nos obliguen. En el libro de Hechos, capítulo 9, verso 14, nos habla que Jesucristo fue quien se ofreció, o sea, voluntario. Capítulo 9, verso 14. No, se que no es Hechos. Es Hebreos, perdón. Hebreos, me cuesta mirar. En el libro de Hebreos, si lo tiene, lo puede leer. Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Lo tenemos? No, yo lo leo. Han tomado sangre de Cristo, Juan mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sepáis a Dios vivo. Ajá, ¿qué dice? Se ofreció, dice, ¿verdad? Entonces, voluntariamente. Ese es el primer punto que a Jesucristo lo calificó como el Redentor. Ahora, el segundo punto es estar dispuesto a cumplir los requisitos. ¿Y cuáles eran esos requisitos? Ahora lo vamos a ver en Mateo 20, 28. Quiero que tomen nota, esto es bien importante, hermanos, porque estas 3 palabras, estos 3, podamos decirlo así, etapas de la salvación son muy importantes que las entendamos. Les decía en Mateo, capítulo 20, verso 28. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Leámoslo. Hola, hermano, todavía. Mateo capítulo 20, hermana, verso 28. Leámoslo, por favor, todos. ¿Qué dice? Como el Hijo del Hombre lo vino para
ser servidos, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hay un punto bien importante. Les decía que el segundo punto es estar dispuesto a cumplir los requisitos. ¿Qué dice al principio? ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A servirnos. ¿Y cómo nos iba a servir? Nos iba a servir pagando Él nuestro rescate, o sea, ofreciéndose Él voluntariamente a pagar por lo que nosotros merecíamos ante Dios. Él pagó por eso. Dice la palabra que se hizo vil, se hizo pecado, aún siendo sin mancha. Entonces, los requerimientos eran darse voluntariamente. Ahora, el tercer punto, ¿cuál es? Es contar con los medios para hacerlo. ¿Cómo los medios para hacerlo? Solo había un solo medio que se podía, en el cual se podía hacer esa redención. Si era santidad, pero ¿se recuerda lo que dijimos de la propiciación? ¿Qué se hacía en el Antiguo Testamento cuando se hacía la propiciación? Derramamiento de sangre. Entonces, ese era el medio que se necesitaba para ser calificado como un redentor. Y no cualquiera iba a dar su vida y derramar su sangre por otro. Entonces, eso hizo a Jesucristo apto para ser el redentor. Allí mismo en Hebreos, siempre en el capítulo 9, el verso 12 y 13. Leamos. Libro de Hebreos. Del capítulo 9, verso 12 y 13. Quisiera que fuéramos tomando nota acerca de esto, hermanos. Hermanas, esto es bien importante. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, verso 12 y 13? Sí. Y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Ajá. Entonces, como les decía, el medio era el derramamiento de sangre. Pero él dice, en el verso 12 dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Cuando habla del lugar santísimo, no se está refiriendo al tabernáculo. No sé si ustedes tengan idea de lo que es el tabernáculo. En el tabernáculo había tres lugares, los atrios, lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo estaba el arca de la propiciación. Fíjense cómo se llama. También se llama arca del pacto, pero es propiciación. En ella, arriba, la tapadera de esa, del arca del pacto, tenía una especie de charola. En esa charola ponían la sangre del animalito que habían sacrificado. Y al momento de que ponían la sangre, y esa sangre era consumida por fuego, eso quería decir que Dios aceptaba esa ofrenda. Esa ofrenda no era consumida por el fuego, eso quería decir que en ese momento el sacerdote iba a morir ahí mismo. Y el pueblo no iba a tener perdón, iba a recibir el castigo de Dios. ¿Fíjense? Pero como Dios dice que en su paciencia, ¿se acuerdan que lo leímos? Él es paciente, siempre aceptaba la ofrenda. Pero habían reglas. Ese es otro tema. Lo del tabernáculo está muy bonito y cuando tengamos tiempo vamos a hablar un poco más extenso de eso. Porque de ahí depende todo lo que ahora nosotros hacemos. Porque Cristo fue el Cordero
que dio una sola vez su sangre para nosotros ser propicios y redimidos ante Dios. ¿Se recuerdan qué es propiciación? ¿Qué es propiciación? Para moverlo a misericordia. ¿Y qué de redención dijimos? Que él propició la abundancia para que Amén. nosotros podamos conectarnos. Amén, amén. Entonces, hermana Florecita, ¿es Flor, verdad? Sí. La propiciación es el acto que se hace para mover misericordia a Dios. Y la redención, como lo decía la hermana, es que Él pagó por nosotros para que por su sangre nosotros ya no podamos presentarnos con pecado ante Dios Padre. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora vamos con la tercera, que es la reconciliación. Esta está fácil. ¿Qué es reconciliación? Cambiar un estado de enemistad por uno de amistad. Yo creo que voy a poner un ejemplo y es bien fácil de entender esta palabra. Cuando yo me peleo si tenemos hermanos de sangre, nos peleamos y luego vamos y les pedimos perdón, estamos reconciliándonos. Estamos enojados, pero luego estamos contentos. Esa es la reconciliación. Ese es un ejemplo. Ahora bien, ¿qué hace la reconciliación con nosotros y con Dios? ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios. O sea, estamos enemistados con Dios. Entonces necesitamos la reconciliación ¿para qué? Para volver a ser amigos de Dios. Muy bien, entonces, consta de dos etapas que son muy importantes. La primera es, Dios reconcilia al hombre con él mismo. Un poco contradictorio, ¿verdad? Porque Dios reconcilia al hombre con él mismo. O sea, el hombre está enemistado con él, pero no es el hombre, pero no es el hombre el que busca reconciliarse con él, sino que Dios busca que el hombre se reconcilie con él. ¿Sí me explico en eso? O sea, nosotros, Porque somos escogidos. nosotros de ninguna manera tenemos el deseo de reconciliarnos con Dios. Es Él mismo quien pone ese deseo en nosotros para que nosotros nos reconciliemos con Él. Porque le tenemos el Espíritu Santo. Porque tenemos el Espíritu Santo. Ahora bien, en 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 y 19, vamos y lo leemos. 2 de Corintios capítulo 5. Capítulo 18 y 19, verso 18 y 19, perdón. 2 de Corintios. Acuérdense que dijimos de que la reconciliación, ¿qué es lo que hace? Que volvemos a ser amigos de Dios, ¿verdad? Y consta de dos partes importantes. La primera es que Dios es el que reconcilia al hombre con él mismo. Entonces, ahora leamos lo que dice 2 de Corintios 5, 18 y 19. ¿Qué dice? Leámoslo todos. ¿Proviene de quién? Oh, perdón, hermano. Búscalo, hermano, porque necesitamos leerlo. Capítulo 5, hermana, versos 18 y 19. Leámoslo todos. ¿Estamos listos? ¿Vale? Ok. Dice, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y los
y nos y nos encargó, mente tan sucio. y nos encargó Y nos encargó a Nos nosotros encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. palabra de reconciliación. Exacto. Así es. Entonces, quiere decir que Dios mismo proveyó el instrumento para la propiciación y para la redención. ¿Para qué lo hizo? Para reconciliar al hombre con él mismo. Entonces, como ven, las tres palabras son muy importantes en lo que es la salvación. Porque no puede haber reconciliación si no hay propiciación ni redención. Y no puede haber redención si no hay primero propiciación. Fíjense el orden que llevan. Y así es el orden. Primero tiene que haber propiciación, ¿verdad? Ya hubo. Segundo, tiene que haber redención. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver a ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. No por nosotros. Jesucristo es quien nos reconcilió con Dios mismo. Ahora bien, ¿cuál es el medio que Dios usa para reconciliar al hombre con él mismo? En Colosenses capítulo 1, verso 21 y 23, si gustan anótenlo, yo lo voy a leer. Colosenses capítulo 1, verso 21 y 21 al 23. Dice así, lo voy a leer. ¿Ya lo anotaron? Si gustan, busquen, lo mejor lo leemos todo. Al cabo ya casi terminamos. Colosenses capítulo 1, verso del 21 al 23. Cuando lo tengamos, lo podemos leer, hermano. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos, oigan bien, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en, ¿qué dice? La fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, Cristo fue quien cargó con la culpa del pecado de la humanidad. ¿Para qué? Para reconciliarnos a nosotros con el Padre. Ahora, punto número 2. ¿Cuál es el punto número 1? Sí, de la reconciliación. Dijimos que constaba de 2 etapas. La primera, dijimos que era Dios reconcilia al hombre con él mismo. Esa es la primera etapa. Ahora, la segunda etapa es el hombre vuelve a tener comunión con Dios por medio de la reconciliación. Entonces, ¿cómo así el hombre vuelve a tener comunión con Dios? ¿Se recuerdan? Vamos a ir hasta el principio. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Qué se perdió ahí? La comunión con Dios. Acuérdense que Dios con Adán y Eva dice que, yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, pero según lo que narra la Biblia, ellos podían mirar a Dios y ellos caminaban a la par de Dios. Esa comunión que ellos tenían con Dios era perfecta. A raíz del pecado,
eso se rompió. Entonces necesitamos ahora nosotros la reconciliación para tener una comunión con Dios. Nosotros podemos ver a Dios si nosotros tenemos una comunión firme y lo que acabamos de leer que dice, firmes en la fe. Podemos ver a Dios. Entonces, en 2 Corintios, ahí mismo en capítulo 5, verso 20 y 21. Y esto lo quiero leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Es lo vamos a leer en la Reina Valera y luego se los voy a leer yo en la Traducción Viviente. Dije 2 Corintios. Segunda Corintios 5, versos 20 al 21. ¿Lo tenemos? Ok, leámonos en la traducción Reina Valera, ¿qué dice? Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, pero que nosotros fuimos hechos justificados de Dios en él. Ok, ahora lo voy a leer ya en la versión Nueva Traducción Viviente. Perdón, sí, Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice, así que somos embajadores de Cristo. ¿Qué somos? Embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara. ¿Qué es exhortar? Los mande. Tienen que ir a ustedes por medio de nosotros. Fíjense, o sea, nosotros somos embajadores que Dios nos está mandando a hacer algo y ahorita vamos a ver qué nos está mandando a hacer. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Primero, buscar la reconciliación. Y segundo, aquí viene lo importante. Esto también es importante. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Fíjense. Dice, la justicia de Dios, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando nos está hablando de ser embajadores, nos está mandando a llevar un mensaje. ¿Qué es un embajador? Les voy a decir que es un embajador, y si gusten tomen nota. Un embajador es un funcionario de primera clase que representa un país en otro. Ese es un embajador. ¿Y cuáles son las funciones de un embajador? Fíjense, recibir y transmitir un mensaje importante en un país extranjero. Nosotros estamos en la tierra, no somos de aquí, estamos extranjeros aquí. Dice que las funciones de un embajador es recibir el mensaje y ¿qué? Llevarlo, transmitirlo a otras personas, a las personas del otro país, que nosotros tenemos que transmitir ese mensaje. Entonces, nosotros llevamos una responsabilidad cuando ya nosotros estamos reconciliados con Cristo. Y la responsabilidad está en Mateo 28, en el último verso de ahí dice, por tanto, ir, ¿y qué dice? Hacer discípulos a todas las naciones predicando el Evangelio, ¿verdad? Bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Veámoslo. Mateo 28. Ese es el mensaje, hermano. Esa es la gran comisión, exactamente. Mateo 28, el último verso. ¿Qué dice?
Mateo 28:20 es. ¿Qué dice Mateo 28:20? Perdón, del 19 al 20. Por tanto, y hacer discípulos a todas las Ujú, naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ujú. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Imagínense, ese es nuestro mensaje. Por medio de ese mensaje, el hombre tiene que volver a reconciliarse con Dios. Ahora quiero que anoten esto como última anotación. Los tres términos que hemos hablado ahorita, que son la propiciación, la redención y la reconciliación, son muy importantes en cuanto a la salvación. Número uno, la propiciación, porque la justicia de Dios tiene que estar satisfecha con la muerte de Jesucristo. La redención, porque el creyente ya no recibe el castigo que merecía. Y la reconciliación, porque el creyente goza de comunión con Dios. Eso es lo que encierran estas tres palabras, ¿verdad? Si a ustedes les preguntarían, hermano, ¿y por qué necesitamos propiciación, redención y reconciliación? La respuesta sería, necesitamos la propiciación porque debemos de tener fe que Cristo murió por nosotros para satisfacer la ira de Dios que venía sobre nosotros por causa del pecado. Y necesitamos la redención, ¿por qué? Porque el creyente ya no va a recibir ese castigo que merecía por medio de la redención, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué necesitamos la reconciliación? Porque nosotros necesitamos tener esa comunión con Dios por medio de la reconciliación. Entonces, las tres palabras, los tres puntos, esos son muy importantes en cuanto a lo que es la salvación del creyente. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Por qué necesitamos la propiciación? Que tenemos que la misericordia a Dios porque para que Él nos perdone. Por, Ajá, es como que la intención de que nosotros necesitamos de Él. Cuando nosotros vamos con la ofrenda. ¿Cuál es Ahora, la ofrenda que Dios por todos nosotros construimos. Por eso necesitamos la propiciación, porque necesitamos creer en Cristo para mover a Dios a misericordia hacia con nosotros. ¿Por qué necesitamos la redención, hermana Florecita? Pero ¿por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos la redención? Ya no viene el enemigo a acusar. Para no recibir el castigo. Cuando somos perdonados por el pecado, ya no recibimos el castigo que se merece. Muy bien. Por eso el enemigo ya no puede acusar. Ajá. Entonces, y la reconciliación, ahora todos juntos, ¿por qué necesitamos la reconciliación? Amén. Si me pusieron atención, gloria a Dios. Me gusta. Sí, entonces, como les decía, son muy importantes estas tres palabras. Cuando nosotros somos... Amén, amén. Entonces, esto es muy fácil de resumir todo. Jesucristo nos hizo propicios ante Dios, nos redimió del pecado y tenemos comunión con Dios por medio de Él. Fíjense qué fácil es. Pero necesitamos que nos expliquen por qué. Ya ahora, ya que el Señor nos puso a explicar por qué esto,
Ahora ya tenemos una idea más clara y podemos hablar con más confianza. Entonces, eso sería todo, hermanos, con respecto a este tema. Es el tema número 6. Y hay algo que entendí con la privación, porque no había meditado sobre eso. Cuando explicaban de que la sangre del cordero se metía en un recipiente para que Dios, como ofrenda a Dios, para que Dios perdone los pecados por un año de su pueblo. Era cuando todavía la salvación no se había extendido a los gentiles. Era a su pueblo. Sí. Por eso es que a todo lo los que venía suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, Y ahí por eso estamos tuvo que venir nosotros. Cristo para que entonces la salvación alcanzara. Porque con Cristo dice que fue para Para todos. todos, ya no fue solo o sea, sí es un pueblo, es el pueblo de Dios, pero todo aquel que la quiere y está fuera puede obtenerla y meterse a lo que es el pueblo de Dios. Muy bueno. Pero mira, gloria a Dios. Sí, A veces lo dice, a veces me anima y todo. ¿verdad? Bueno, Mañana nos va a despedir en oración entonces para terminar lo que es este enseñanza. Dios todopoderoso, Padre, maravilloso es su Señor, Creador nuestro y de todos los santos, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado palabra santa, Señor, y palabra sabia tuya aquí, Señor. Te rogamos, oh Dios, que tú sigas trayendo, Padre, a otros hermanos acá, Dios mío, a compartir de estas maravillas de tu palabra, Señor. Te rogamos, Dios mío, que sigas utilizando a nuestros maestros, Señor, para hacernos crecer, Padre. Te damos gracias, Dios mío, por el día de hoy. Ayúdanos, Dios, a ir a nuestros hogares, Señor. Llena de tu Espíritu Santo, Señor, y poner en práctica, Padre, por cada palabra escuchada. Te lo rogamos todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.